Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Buenos días, Madrid. Buenos días, Madrid. ¿Qué presentación del podcast es esta? No sé, estoy explorando nuevas vías de inicio del podcast. No se me ocurre nada. Es que sabes lo que pasa, que estoy saliente de guardia. Bueno, saliente. En mi época decíamos saliente o salida de guardia. Puedes estar salida. También. También. Porque verdad. Se dice que esa falta de sueño de las guardias, ¿verdad? Le llevan a uno a estar un poquito, lo que se dice como en hipomanía, como un poquito eufórico, exaltado, desinhibido. Lívido por las nubes. Bueno, y además no está mal que estés salida de guardia, porque, oye, entre una de las cosas que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de mucosas, de la mucosa de la boca, de la mucosa de la nariz, también vamos a hablar de la mucosa genital, o sea que bueno, no estás tan mal, estás in the mood, como dicen, ¿no? Estoy in the mood, pero aún así te pasa la pelota y aquí la que vas a hablar eres tú, ¿verdad? Y eso, vamos a hablar ya que vamos a hablar de mucosas, Ana, estoy pensando que el podcast le podríamos llamar de mucosa a cabeza. Bueno, queda fatal, porque claro, el podcast se llama De Piel a Cabeza por aquello de que es de pies a cabeza, ¿no? Se suele decir normalmente. Pero bueno, sí. Que no estoy in the mood, que tú has dicho el mood, pero que esto No, está bien llamarle de mucosa a cabeza porque al final las mucosas son un tipo modificado de piel, un tipo de piel especial. Son súper importantes y muchas veces no los tenemos en cuenta. Sí que es cierto que no quiero que me hagas el chiste que me hacías antes, porque le he dicho a mi hermana Rosa, tenemos que hablar de las mucosas, de lo importante que es cuidar la mucosa genital, de la mucosa oral, y se ha empezado a reír de mí como una loca, ¿verdad? Porque es que ahora hay que cuidar de tantísimas cosas, ahora en la era de la información, ¿verdad? Claro, ahora todo es súper importante. Todo el mundo empieza los podcasts o empieza las cosas diciendo, esto es súper importante, esto es súper importante. A mí eso, y la frase que siempre decimos, la gente que empieza diciendo, en esta sociedad en la que vivimos. Es que vivimos en una sociedad en la que... Y entonces ya esta sociedad es muy importante. Bueno, pues ya está, volviendo al tema. Las mucosas son una piel especial, modificada, que reviste las paredes internas de muchos órganos, sobre todo aquellas que están en contacto con el exterior del cuerpo, ¿vale? Digamos que presentan un montón de funciones, además de las funciones que ya normalmente por sí tiene la piel, como la de protegernos, albergar un sistema inmunológico, ¿no? Etcétera. Pues además estas mucosas secretan cosas y absorben cosas, ¿vale? Son, pues eso, más suaves, también son húmedas y, bueno, pues ya sabéis que revisten pues toda la boca, toda la cavidad oral, pero se continúan por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, colon y recto. Es decir, todo el aparato digestivo, también todo el aparato respiratorio, es decir, desde la mucosa de la nasal, pasando por la tráquea, los bronquios, pero también todo el aparato urológico o genital, ¿no? Toda esa uretra, que es por donde hacemos pis, la vejiga, los uréteres, todos los genitales femeninos, la vulva, la vagina, al final todo es mucosa y... sin que te rías de mí, pues oye, son también muy importantes, hay que hablar de ellas. Y los dermatólogos nos dedicamos a su cuidado y bienestar. El otro día vi un reel de Soy Susa, que es ginecóloga, no sé si la sigues, en redes sociales, y me hizo mucha gracia porque salió como con una especie de muñequito con forma de vulva y decía, oye, tanto cuidarnos la piel de la cara, a ver si nos cuidamos también nuestras partes de abajo, que las tratamos como con asco. Sí, no, eso lo dijimos en el podcast de sexualidad, que a veces nos tiramos horas y horas mirando la piel de la cara en plan, ay, tengo aquí un mini granito, tengo el poro dilatado, tengo una arruguita aquí en el lateral del ojo, y luego abajo ni puñetero caso, que la gente no se ha puesto un espejo ahí abajo en la vida. Poneos un espejo ahí abajo. Con repelús. Claro, poneos un espejo, poneos el podcast de sexualidad, que creo que era el 19, ¿no? Nuestro, y ahí vamos diciéndoos paso por paso qué os vais a encontrar en ese espejo. Primero, o sea, lo ponéis enfrente de vuestra vulva, lo podéis hacer con vuestra pareja y poco a poco iréis viendo, pues eso, el glande del clítoris, los labios menores, los labios mayores, el capuchón del clítoris, la entrada a la vagina, la uretra, o sea, lo vamos detallando todo, por lo tanto, es muy importante examinarse esa zona, porque además a veces aparecen lunarcitos, aparecen Dale, cosas... una tarea más. Es muy importante examinarse esa zona, ¿eh? Además, fundamental con tu pareja y con el espejo. Bueno, ¿qué tal si me haces alguna preguntita de las que te había pasado? Porque le he pasado a mi hermana, nada, digo, venga, me dice, ¿de qué te pregunto? Digo, venga, 3 o 4 preguntitas por lo menos para que las tengas como referencia pero veo que... Bueno, pues me pongo técnica. Tú que a ti te gusta mucho ponerte al microscopio. Eso. Venga, dinos la parte de, como dices tú, de medicina profundo, diferencia entre piel y mucosa.
Pues mira, en verdad son bastante similares la piel y las mucosas porque al final están formadas por lo que llamamos, perdón por hablar en medicina profundo, un epitelio estratificado, es decir, células ordenadas como si fueran una pared de ladrillos. Sin embargo, sí que es cierto que la piel tiene una última capa que llamamos capa córnea que no está presente en las mucosas generalmente y que son un montón de células muertas cargadas de queratina, ¿no? Que han perdido ya el núcleo y es lo que aporta esa parte más de dureza y de protección a la piel, ¿no? Sin embargo, esta capa en las mucosas no está presente y además en las mucosas tampoco hay. ¿Qué es lo que no hay en las mucosas? Pues anejos. ¿Qué son los anejos? Pues todo aquello que crece o que crece en la piel, por decirlo de alguna manera. Los anejos son los folículos pilosos, el pelo, los anejos son las uñas, los anejos son las glándulas sudoríparas que producen el sudor, los anejos son las glándulas sebáceas que producen el sebo. Todo eso, obviamente, pues en la boca, que yo sepa, en la lengua no hay pelos, ¿no? A pesar del refrán, no hay sebo. Pero bueno, a cambio de eso, las mucosas producen otras cosas, como moco. Tienen muchas glándulas productoras de moco, ¿vale? Oye, me estoy acordando del MIR, de ese tumor que era una especie de recopilación de anejos. ¿Cómo se llamaba? Sí, un teratoma puede ser. Ay, ahora me has pillado. Era un tipo de teratoma. No sigas por aquí que la liamos, que yo recuerdo a nuestros escuchantes que soy dermatóloga y fallé todas las preguntas de dermatología del examen MIR. Bueno, que no acerté ni una. Y luego saco un numerazo del MIR. Sí, ojo, pero en concreto las de dermatología hay que estar entre los top. Bueno, antes eran entre los top. Sí, dermatología es la especialidad que se coge top número uno. O sea, top 1%. Sí, sí, pero fallé todas las del MIR. Que un amigo mío se encontró mi examen porque lo típico, sales del examen y te dejan el cuadernillo con las preguntas y yo con la emoción lo tiré, me puse a pegar saltos y como va con tu nombre, un amigo que luego, fíjate la casualidad, que también fue dermatólogo, lo encontró y me lo regaló. Y claro, cuando me puse a verlo años después, ya siendo dermatóloga, como 10 años después, me partía de la risa. Digo, pero es que no di pie con bola en dermatología. No, lo hiciste muy bien porque, vamos, saber entrar en dermatología tiene mucho mérito y habla por sí solo. Bueno, ya nos acordaremos del nombre no sé cómo yo creo que era un teratoma, ¿no? No me acuerdo. O un tumor, sí. Bueno, son tumores que están formados por células pluripotenciales, ¿no? Que pueden dar lugar a muchos... venga, vamos a hablar de... Vamos a hablar de alguna mucosa, porque estamos aquí hablando de las mucosas en abstracto. Tú te has ido por los cerrillos de Úbeda y vamos a volver. Vamos a volver y vamos a empezar hablando de una de las unas mucosas más importantes, ¿no? Mucosa de la boca, empezamos. Venga. Mismamente. Venga, pues ya que empezamos por la boca, vamos a hablar de los labios, que ahora estamos en invierno y seguro que muchos de los que nos escuchan tienen los labios cortados. Yo lo que tengo una mucosa de la boca después de las guardias, no sé por qué, la tengo totalmente seca. Sí, puede ser de dormir poco, el estrés. Al final, lo dicho, por ejemplo, vamos a empezar hablando de la boca, pero con los labios, ¿no? Pues los labios al final son una mucosa de transición, ¿vale? Es decir, digamos que dentro de la boca todos tenemos claro que tenemos mucosa. Fuera de la boca todos tenemos claro que tenemos piel. Pero, pasar de una piel con pelo, con glándulas sebáceas, a pasar a una mucosa como tal, pues hombre, lo suyo es que haya una mucosa de transición. Y esos son los labios. Bueno, esa es la parte roja de los labios, el bermellón, ¿vale? Porque los labios son mucho más. Recordemos que los labios tienen labio cutáneo, que sería desde donde termina la nariz hasta donde empieza esa parte roja del labio, y desde donde empieza el mentón hasta el borde inferior del labio, ¿no? Entonces, bueno, que nosotros hablamos de labio cutáneo y labio rojo, ¿no? Para eso. Pero bueno, al final... los labios es una mucosa de transición, pues que ya hemos dicho no cuenta ni con pelo ni con glándulas sebáceas, por lo tanto no cuenta con ese manto hidrolipídico, esa grasita que protege el resto del cuerpo. Por eso es tan fácil que se agrieten, que a veces estén resecos, tirantes, y además, para colmo, están compuestos por una capa de piel muy finita. Por eso son rojos, porque al ser la piel ahí más fina se transparenta toda la vascularización, se transparentan esos capilares, esos vasos sanguíneos y los vemos más rojados, más sonrosados, ¿vale? Entonces, en invierno es súper común que los labios se sequen más de lo normal, que estén como más rojos, que se descamen y que se formen pequeñas fisuras que la verdad es que pueden escocer o incluso doler bastante. Jope, qué interesante, ¿eh? Esto, o sea, estaba pensando yo, cómo estamos diseñados de esa manera, ¿verdad? Sí. Qué curioso. Oye, ¿cómo podemos evitar que tengamos los labios tan secos en invierno con todas estas fisuras, estas grietecillas? Pues mira, desde luego hay que, pues ya que
hay que hidratarlos un poquito, ¿vale? Es decir, si tienes tendencia a que se te sequen los labios, pues hombre, lo ideal es que tu mejor amigo sea, pues eso, un poco de vaselina pura estéril que lleves en el bolso, en el bolsillo contigo. Si además lleva un poquito de protección solar, pues oye, mejor aún, porque se nos olvida que los labios también hay que protegerlos del sol, ¿vale? Esto es especialmente notable en pacientes con dermatitis atópica, que tienen los labios mucho más secos, lo que llamamos keilitis atópica, o pacientes que están tomando Roacutan para acné, ¿vale? Que ya sabéis que el famoso Roacutan, que aunque hoy en día ya no existe, el Roacutan era una marca comercial, el principio activo es la isotretinoína, pues también se le secan mucho los labios. Luego, hay que intentar evitar el chupeteo continuo, ¿vale? Hay gente que tiene el tic, ¿verdad?, de chupetearse y mordisquearse incluso las pielecillas que se van formando en los labios. No tiréis de esas pielecillas porque al final vas formando grietas y heridas, ¿vale? Y luego, pues sí, evitar sustancias sensibilizantes, ¿vale? Pues si sospechas que alguna de la crema que te estás poniendo en la cara, pues muy rica en principios activos tipo retinoides o hidroxiácidos, te la estás poniendo muy cerca de los labios, pues es normal que los labios estén más irritados, o incluso puede que muchas veces algún cosmético que te estés poniendo también influya, ¿no? O sea, hay algunas barras de labios que te pueden dar un poco de alergia. Y luego, pues bueno, cuando ya es una cosa ya más grave, se nos ha formado alguna herida en los labios o tal, pues obviamente ya tenemos tratamientos específicos. Los dermatólogos solemos pautar antibióticos, corticoides tópicos, etcétera. Pero bueno, para la gente que tiene la manía de chupetearse mucho los labios, morderse las pielecillas o toquetearse tal, típico, y que yo lo he hecho, les recomiendo que se pinten los labios de un color rojo muy intenso, ¿vale? De esa manera, claro, van a perder la costumbre de ese tic, porque claro, se le van a poner los dientes perdidos. Y oye, nunca se sabe, dicen que el color rojo, ya hemos hablado alguna vez, que es el que más llama la atención al ser humano a la hora de la atracción sexual, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues a lo mejor incluso tienes suerte, o sea, que cumple doble función. Por un lado, los pellejillos ahí asomando con los labios bien rojos. Tú ponte los labios muy rojos, que ya verás como no solo no te los morderás, sino que además puede que tengas suerte. Que te muerda alguien más. Oye, y me parece mucho más difícil de tratar ahora que tengo hijos y que les ha pasado alguna vez esto de las pequeñas llaguitas o aftas en la boca. Claro. Pensando en los tratamientos de los labios, que ya me parecía difícil, o sea, el tema de las aftas es todavía más complicado, ¿no? Es verdad que suele mejorar con la edad. Ya sabes que las aftas bucales, que es como se llaman en medicina profundo, coloquialmente las conocemos como llagas de la boca, la verdad es que tiene un impacto en la calidad de vida importante, porque genera mucho disconfort, ¿no? Bueno, mucho dolor muchas veces. Y es que no te dejan hacer actividades de la vida cotidiana, como hablar, comer, beber o incluso bostezar. Suelen ser pequeñillas, pero muy puñeteras, ¿no? Como de unos 5 milímetros y suelen estar cubiertas por una membrana como blanquecina, pero normalmente rodeadas por una zona roja. Y bueno, se deben a muchas causas. Normalmente pues el roce con alguna dentadura postiza, automordeduras, que a veces pues nos mordemos sin darnos cuenta, productos químicos que estamos usando en las pastas de dientes, comer comida muy caliente, algunos medicamentos favorecen la aparición de aftas, gente que fuma, el tabaco es un gran productor de aftas en la boca, alergias alimentarias, estrés emocional, cambios hormonales, dirá, bueno, pues todo, absolutamente todo, pero sí. Pero tips, como me haces tú a mí, consejitos, tips. Rosa, danos 4 tips para solucionar la anorexia. Bueno, pues... Bueno, a ese nivel no, pero danos unos cuantos consejos sobre si se puede o no realmente con algún antídoto, como quieras llamarlo. Bueno, pues venga, más que tips, bueno, no sería, como 3 ejes. Es decir, cuando tengamos aftas, pensar que podemos ayudar de 3 maneras. Por un lado, con los síntomas, es decir, son tan molestas, nos molestan, duelen, pues bueno, para eso podemos usar corticoides tópicos que bajen un poquito la inflamación y anestésicos tópicos. La mayoría de productos que venden para las aftas en verdad son eso. Llevan un poquito de hidrocortisona o de trianquinolona, que son corticoides, con un poquito de lidocaína o tetracaína, que son anestésicos y hacen que, bueno, pues se duerma esa zona donde aplicas el pincelito con la sustancia y vaya mejor. Otro eje que hay que hacer, pues hay que favorecer la cicatrización de esas aftas, ¿no? Para ello, normalmente, lo ideal es usar un poco de ácido hialurónico en gel, que suele ser bastante útil, ¿no? Y luego también hay que prevenir que se infecten esas llagas o esas aftas, normalmente con antisépticos bucales, ¿no? Tipo clorexidina, que es lo que suelen llevar los enjuagues bucales, etcétera. Entonces, bueno, pues lo ideal es usar algún producto que lleve un poquito de ácido hialurónico, un poquito de antiinflamatorio tipo corticoide y un poquito de anestésico. Y luego además quedarte bien quieto, no moverte y no tragar ni nada.
¿no? Yo siempre tengo la idea de eso, es imposible que le haga nada, porque el momento que te lo pones se mueve y se va. No, pero hay de todo. Tú tienes sustancias que se pueden aplicar con un pincelito, que son las que normalmente se usan en los niños, pero luego, pues imagínate imagínate esto a la máxima potencia, que es, por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, que hacen mucositis. Claro. Entonces tenemos también, pues eso, colutorios. Una mucositis es una inflamación de la mucosa oral, por ejemplo, en este caso. Entonces, por la quimioterapia, no es solo la oral, pero en este caso sobre todo es la más llamativa. Y entonces tenemos, pues eso, colutorios muy espesos que vienen con mucho ácido hialurónico y todas estas sustancias que hemos dicho, colutorios más líquidos, sustancias que se pegan, se quedan súper adheridas, lo que llamamos un excipiente, es decir, una formulación en hora base que se llama, que es que tú te lo pones ahí, ya te digo yo que no se mueve de donde te lo has puesto, ¿vale? O sea, que hay muchas soluciones, pero también hay que recordar que aunque no hiciéramos nada, las aftas o las llagas normalmente en una semanita, 2 semanitas suelen curar sin problema. Por eso es importante tener una higiene bucal adecuada, una dieta variada, rica en frutas y verduras, evitar comidas muy calientes, tabaco, alcohol y bueno, si nos duele mucho, pues incluso se puede recurrir a antiinflamatorios orales tipo ibuprofeno, etcétera. Oye, que si te tienes que quedar sin tragar un ratito tampoco pasa nada, que me comentaban en La Guardia una compañera residente que tuvo un desprendimiento de retina y que le tuvieron que intervenir y que su recuperación fue estar boca abajo durante una semana, nada más se levantaba para ducharse y hacer sus necesidades básicas. Pero toda la recuperación era estar boca abajo. Digo, ostras, fíjate. Qué barbaridad. Yo ahí pediría que me drogasen mucho para dormir mucho. O sea, que eso me le pregunto yo mismo. Pues se pueden tomar al menos omníferos, meten no. O sea, y duermes todo lo que tienes que dormir en tu vida y ya está. Oye, bueno. Ana, ya que estamos hablando de todo esto, el sentido asociado a esta mucosa es el gusto, ¿no? Y el otro día leí ahí un artículo sobre todas las campañas de neuromarketing que se están haciendo, que ahora se está utilizando un montón el sentido del olfato para captar, ¿verdad?, a la gente que entra a las tiendas y que este sentido del olfato les haga, ¿no?, conectar con emociones, o sea, les emocione porque les recuerde o les traiga, ¿no?, recuerdos del pasado y pasen más tiempo dentro de esa tienda. Y también he visto que se están diseñando dispositivos para el sentido del gusto. Sí, totalmente. Ya se están, o sea, no sé si alguna vez has estado viendo la tele y de repente hay un anuncio de hamburguesas que dices, ojalá pudiera catar esa hamburguesa ahora. O yo qué sé, o están anunciando unas patatas fritas sabor, jamón, no sé qué, que dices, Dios mío, si ahora pudiera, ¿no? Degustar esa patata frita para ver si me gusta, ¿no? Yo una tarta de zanahoria ahora. O pasar por la puerta de un restaurante, ver la carta y decir, venga, pues voy a elegir en función, probar un poquito de cada cosa, a ver qué es lo que te gusta, ¿no? Pues esa es la idea, o sea, la idea de la inteligencia artificial es que, bueno, de hecho ya existe un dispositivo que además es como una barra de labios muy pequeñita, que tiene una mezcla de geles que lo que hacen es simular sabores, ¿vale? Normalmente la idea es que se conecte al móvil y que tú pues te descargues una carta de un restaurante en el móvil y que puedas ir probando, ¿no? Pues la carta, a ver qué te gusta más. Bueno, fíjate dónde está llegando la tecnología, que incluso han diseñado un vaso de cóctel que se llama Bocktail, que tú siempre lo llenas de agua, ¿vale? Pero lo que no se llena es tu estómago, ¿eh? Sí, ya, eso sí. Tú eliges a qué quieres que te sepa ese agua, porque luego ellos le añaden de forma con inteligencia artificial, le añaden una serie de geles de sabor para que pues sepa a vino, a gin tonic, a cerveza, a un refresco, ¿vale? También le meten moléculas de olor para el olfato, luces LED para la vista, para que parezca, ¿no?, que tiene un color de gin tonic, por ejemplo. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que esto va a terminar sustituyendo al sentido del gusto? O sea, a la cocina de la abuela, la gente va a probarlo todo a través del móvil. No sé, yo lo estoy viendo como una especie de autocastigo o tortura. Claro, porque si quieres hablamos un poco del sentido del gusto más a fondo para que nuestros escuchantes sepan la respuesta a ellos solos, porque, hombre, a priori esto parece muy bonito, ciencia, o sea, ¿no?, de ciencia ficción más bien. Bueno, que no es ciencia ficción, que ya existe, pero yo creo que cuando tú realmente como dermatólogo entiendes todo lo que, bueno, y tú como neurocientífica, porque al final el sabor muchas veces es algo que es a nivel cerebral, ¿no? Entonces, cuando ya realmente entiendes todo lo que tiene que pasar para que se produzca esa sensación de sabor, pues dices, bueno, no sé yo si estos dispositivos van a ser muy útiles. Pero vamos a hablar de ello y vamos viendo, ¿vale? Venga, pues cuéntanos un poco, ¿por dónde empezamos? Pues mira, lo principal es entender qué narices es el sentido del gusto, ¿vale? Porque al final el sentido del gusto
es uno de los 5 sentidos a través del cual nos van llegando señales del exterior. En concreto, el sentido del gusto, sobre todo, se localiza en la cavidad bucal, ¿no? En la boca. Pero está muy, muy relacionado con el sentido del olfato. Digamos que la principal función, como todo en esta vida, como todo en el ser humano, de tener sentido del gusto es asegurarnos evolutivamente una dieta variada, ¿vale? Por eso la naturaleza nos ha otorgado la capacidad de distinguir sabores, ¿no? En los alimentos, y así también podemos distinguir posibles venenos, tóxicos y protegernos, ¿no? Es decir, que no solo ingerimos alimentos para un poco, pues, que nos aporten energía, sino también por este sentido evolutivo para poder sobrevivir, y también por factores culturales y psicológicos, ya que comer nos aporta muchísimo placer, ¿vale? Hombre. Pero es muy importante no confundir gusto con sabor, ¿vale? Porque una cosa es el gusto, el sentido del gusto, que es algo más que podemos localizar en la boca, incluso podemos ir y ver las papilas, y ahora hablamos de ellas, las papilas gustativas, y otra cosa es el sabor. El sabor es un ejemplo de procesamiento multisensorial, donde se integran toda la información que llega de los diferentes canales sensoriales, del gusto, del olfato, del tacto, ¿no? Porque a veces unas patatas también son crujientes, y ese tacto crujiente también nos gusta, ¿no? Y forma parte del sabor, ¿no? Entonces, todo eso se integra a nivel cerebral, y al final, como siempre, tú ganas y todo lo importante pasa ahí arriba en el cerebro. Bueno, todo no, que son inseparables, o sea, al final... Sí. Porque entonces no podemos localizar el sentido del gusto. No, sí que podemos. Sí que podemos localizarlo. En concreto está en la lengua, ¿vale? La lengua es el sentido, o sea, en la lengua está digamos, el órgano del gusto por excelencia, ¿vale? Ahí está la mayor cantidad de receptores gustativos. De hecho, decíamos antes que no hay pelos en la lengua, pero si te fijas, hay una especie, ¿no? Si te fijas en la lengua, es como una mucosa muy rugosa. Está llena de unas pequeñas eminencias que llamamos papilas linguales, que son como pequeños pelitos al final, ¿no? Cada uno de nosotros tiene casi 2.000 o 10.000, o sea, entre 2.000 y 10.000 papilas gustativas. Hay algunos que son los llamados supercatadores, que son personas que perciben los sabores de forma más intensa, que tienen aún más papilas gustativas. Pero bueno, el común de los mortales tenemos casi todas las papilas gustativas en la lengua, también un poco en el techo y las paredes de la boca, un poquito en la garganta, un poquito en el esófago, pero en general en la lengua, ¿vale? Y... o sea, que no podemos localizarlo solo ahí, sino que también se distribuye, ¿no? Por eso tenemos esa necesidad de tragar, ¿no? Nos quedaríamos insatisfechos si solo nos dejáramos el estímulo a nivel lingual. Claro, y además es muy importante la saliva que producimos en la boca, ¿vale? Porque para que las sustancias las podamos detectar, para que una sustancia pueda ser detectada por el órgano del gusto, debe diluirse en la saliva. Así puede penetrar en las células sensoriales de las papilas gustativas, y eso va a ayudar a producir el sabor. De hecho, las moléculas capaces de diluirse en la saliva y estimular esas papilas son lo que llamamos moléculas sápidas, ¿vale? Digamos que sin saliva no hay sabor, ¿vale? O sea, la saliva, muy importante. Para aquel que no le guste la saliva, pues es de lo más importante. Por eso, una roca, si la chupas, como la roca no la puedes diluir en saliva, pues no te sabe a nada. Vamos, que ese aparato de ponértelo ahí en la boca como si fuera lo más equivalente al, ¿cómo se llama? Al vibrador. El nombre. Dices el que con el que hablábamos, ¿no? Una foto que me has enseñado antes. Sí, ese sí, ¿no? Pero, hombre, ese es un aparatito que te pones en la boca y libera varios geles de sabor en función que se mezclan y intentan producir un sabor similar a lo que tú quieres probar, ¿no? Pero ya hemos dicho que al final del podcast, cuando entendamos lo que realmente tiene lugar cuando percibimos el sabor, pues nuestros propios escuchantes sabrán si realmente merece la pena o no. Ana, pues lo de los romanos, que es esta, no sé si es leyenda, mito o realidad, ¿no? Que ingerían de manera excesiva y tenían un vomitorium donde se supone que todo lo que se comían luego lo vomitaban. Ostras, tenían trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Como bulimia los romanos, ¿o qué? No, bueno, no sé, no es considerado un trastorno en la conducta alimentaria, porque los trastornos de la conducta alimentaria son mucho más complejos e implican muchísimas otros aspectos, ¿no? Pero bueno, nada, que es que me he acordado y ya está. Sí, los romanos eran unos listos, porque efectivamente pero se lo tragaban, lo que quería decir esa es que parte se lo sensorial, a tragar, claro, que necesitas que pase por todo eso, deglutirlo, porque si nos dejáramos solo la comida en la boca no nos da esa misma sensación de satisfacción, ¿no? Claro, no, bueno, o aunque solo la metieran, hombre, tener chocolate en la boca ya estás disfrutando, pero lo que quiero decir es que pero necesitas
que eran muy listos. Fulminar. Eso, ellos se comían todo y luego ya lo vomitaban, pero toda esa parte de placer, de sabor y de sensaciones se las llevaban, claro que sí. Bueno, pero en todo esto, sin duda alguna, también influye el olfato y la vista, ¿no? No podemos, antes decíamos, intentábamos localizar el sentido del gusto, que tú más o menos lo has localizado, pero nos has hablado también de cómo se extiende a otras zonas y en este sentido están muy implicados la vista y el olfato. Claro, el sabor, ya hemos dicho que el sabor no lo sentimos solo con el sentido del gusto en la lengua, sino que a qué sabe un alimento es una interpretación que está influenciada por la llegada de todas estas sensaciones, ¿no? Por un lado, lo que nos llega del sentido del gusto, pero por otro lado, lo que nos llega, por ejemplo, del sentido del olfato y también lo que nos llega de la vista y del tacto. Por ejemplo, normalmente cuando tú estás comiendo, se forma un bolo alimenticio, esto es muy de medicina, ¿te acuerdas? En la boca, ¿no? Y ese bolo alimenticio tú lo vas moviendo con la lengua, con la boca al masticar, y eso va haciendo que se genere un flujo aéreo hacia la nariz que va aportando información olfativa complementaria a lo que está llegando por el sentido del gusto. Pero es que la vista todos sabemos que contribuye un montón. O sea, cuando te presentan un plato en el que los alimentos están colocados de manera armónica, ¿verdad? Bonita, tanto en forma como en color, que el plato es bonito, que estás tomándolo en un sitio que te gusta, ¿no? Pues obviamente Eso lo sabe muy en los restaurantes. Además, claro. Si es pequeñito... Pues es que te sabe mejor, es que está demostrado que te sabe más bueno, sí. Aunque sea lo mismo que te estés comiendo en otro sitio, pero donde lo hayan soltado en el plato, pues como empiezan en las pruebas de MasterChef al principio, que sueltan las cosas ahí en el plato que no saben hacer un plato, ¿no? Ordenarlo, pues lo mismo. Entonces, de hecho, fíjate hasta dónde llega el sentido de la vista, que hay una investigación de la Escuela de Enología de la Universidad de Burdeos, a las que cogían a voluntarios y les daban a probar vino blanco, ¿vale? Y a ese vino blanco le ponían un aditivo neutro, es decir, le ponían un colorante que no tenía sabor, pero que transformaba el vino blanco en vino tinto, ¿vale? Entonces, luego les pedían que usaran adjetivos o que describieran a qué les había sabido ese vino. Y todo el mundo lo describía como con los adjetivos de un vino tinto, ¿no? Es decir, la gente lo percibía como un vino tinto, ¿vale? Cuando estaban tomando un vino blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces... la vista influye muchísimo y bueno, como hemos dicho ya, también influye mucho el tacto. Tú, cuando te metes un alimento en la boca, estás percibiendo la textura que tiene ese alimento. Por eso nos encantan tanto, por ejemplo, las texturas crujientes en las patatas, en un pan tostado, ¿no? También podemos percibir la rugosidad, la aspereza, o sea, la aspereza por ejemplo, de los vinos tintos. También que algo sea refrescante, ¿no? Cuando normalmente hay sustancias químicas como el mentol o el picante, la temperatura también influye, ¿no? Que forma parte del tacto. La temperatura a la que está un alimento también influye en cómo nos sabe. Una crema de verduras muy fría, pues a lo mejor no te gusta tanto como cuando está calentita, ¿no? Entonces es importante eso, saber que una cosa es el sentido del gusto, pero el sabor es mucho más. Qué interesante. Estaba pensando ahora en el asco, ¿no? Que justo dieron una charla hace poco en mi servicio en el que se hablaba como es algo que no con lo que venimos entre comillas de serie, que es algo adaptativo y que nos permite protegernos, ¿verdad? O sea, las cosas, por ejemplo, alimentos podridos, ¿no? Sentimos asco. Claro. Y cuando se estaba oyendo con lo de las texturas, digo, claro, muchos alimentos en mal estado tienen además ciertas texturas y sabores que intuitivamente, ¿verdad?, nuestro organismo las rechaza. Justo, es que venimos evolutivamente preparados para eso, y al final es todo evolución. Al final todo es evolución. Todo está orientado a que nuestra especie sobreviva de la mejor manera posible y para eso, pues, oye. Sí, y luego lo del olfato que has dicho, que ahora en tiempos de pandemia, claro que tanta gente ha perdido el olfato, ¿verdad? Que siempre que tengo un montón de amigos en plan, ay, es que ya no disfruto ni de la comida, qué rabia me da esto que se está prolongando. Gente que ha tenido la pérdida de olfato durante mucho tiempo, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo lo han notado? Bueno, que... Y siguiendo con todo este tema, que es muy interesante, Ana, es verdad que en cada zona de la lengua, o sea, yéndonos a ese localizacionismo, podemos detectar en cada zona un sabor diferente, es así de específica, ¿no es de específico el tema? Pues sí, bueno, lo primero hablar de los 5 sabores, ¿vale? Es decir, sabemos que hay 5 sabores: el dulce, está clarísimo, el salado, el ácido, el amargo y el umami, que es, digamos, umami es el sabroso. Cuando algo no sabes a qué te sabe, es una mezcla muchas veces de todo lo anterior, pero es muy sabroso. Dices, ¡buah! Sabrosura, ¿no? Umami. Eso, umami.
¡Wow, mami! ¡Qué sabroso está esto! Pues normalmente cuando vamos, esto sigue apareciendo en algunos, que me lo han dicho profesores y profesoras, que en muchos libros de texto sigue apareciendo un mapita de la lengua, que seguro que recuerdas de cuando éramos pequeñas, donde te localizaban los sabores. Por ejemplo, normalmente te decían siempre que el sabor dulce se localizaba más en la punta, ¿verdad? El amargo en los laterales. Pues nada, decir que los estudios más recientes respecto al tema del sentido del gusto y el sabor muestran que las cosas son muchísimo más complejas que eso. O sea, la lengua humana no tiene zonas diferenciadas para distinguir los sabores, al revés. Todas las papilas gustativas de toda la lengua son capaces de distinguir todos los sabores. El llamado mapa de la lengua se basa en investigaciones que la ciencia ya desmintió en torno a 1975. O sea que... Cuidado con hacerle los deberes a vuestros hijos cuando le manden lo de las zonas de la lengua, que a ver si el profesor le va a poner un 0 al niño porque tú todavía no estás actualizado. Claro, y claro. no has escuchado nuestro podcast. Eso. Yo vi ese meme de cuando le ponen un 0 a tu hijo y la tarea se la habías hecho. Sí, yo me veo así de mayor. Yo suelo pensar ahora en ecuaciones derivadas, digo, pero por favor, ¿quién va a ayudar a este niño si lo tengo alguna vez? Menos mal que los míos, como están los 20 congelados, mis 20 retoños, todos congeladitos desde hace años, soy la peor mala madre que sí, o sea, la mejor mala madre que hay. Laura Vaina estaría orgullosa, pues de momento mejor, deberes no tienen. La mejor tía. Eso. Bueno, pero entonces, por determinar qué es exactamente lo que genera el sabor del alimento y las ganas de comérnoslo, ¿es el cerebro? ¿Gana el cerebro? Sí, al final el cerebro es el director de orquesta, tú lo sabes, es la maricondo. maricondo. No lo he dicho yo. Es la maricondo cerebral. No quería tirar para Entonces, el cerebro, ¿qué hace? Coge y dice, a ver, del sentido del gusto me está llegando esto, del olfato me está llegando esto, del tacto me está llegando esto otro, pues que es crujiente o picante, tal. De la vista me está llegando que esto está maravillosamente puesto, bonito, Dios mío, qué plato más currado, cómo lo han ordenado todo, qué ganas de comérmelo. También me está llegando un sonido al masticar, es decir, que... y además me está llegando temperatura, me está llegando, pues eso, un montón de estímulos y yo los voy a coger todos y voy a hacer un sabor, ¿vale? Pero es que para colmo, el cerebro además utiliza toda la experiencia previa de sabores agradables, desagradables, historias que nos hemos ido contando y cosas que nos han ido pasando y también utiliza toda esa información para determinar el sabor final. Por ejemplo, yo de pequeña, no sé si tú te acuerdas, porque soy más mayor que tú, a lo mejor tú eras demasiado pequeña, pero una vez tuve una indigestión brutal tomando higos chumbos. Me tomé todos los que trajo nuestro padre y yo desde entonces, yo cada vez que tomo higos chumbos, a mí me saben fatal. Es decir, mi cerebro ya está utilizando esa información de que yo me puse malísima tomando higos chumbos para que yo tenga una aversión extrema a ese alimento en concreto y a ese sabor, ¿no? Entonces... Bueno, que entonces nos tendríamos que ir ahora a hablar de psicología, pero ojo que a mí me pasó algo similar con el chorizo y ahora ya me vuelve a gustar el chorizo y ya no tengo aversión. O sea, que... Claro, pero porque tú eres psiquiatra y todo te lo trabajas, todo te lo trabajas. Que eso no está nada trabajado. Eso es que ha podido el gusto conmigo. De hecho, oye, tanto hablar de gusto, yo ya estoy salivando, o sea, estoy hipersalivando como el perro de Pavlov. Yo te hago 2 preguntas más y nos vamos a comer, ¿no? Sí, que además Rosa ha traído, como siempre, sus miles de antioxidantes. Ella siempre que viene trae frambuesas, arándanos, tal, y yo he comprado croissants, chocolate. No es que desayunado croissant en el hospital, porque fíjate, siendo un centro sanitario, lo único que podemos desayunar es croissant o churro. Toma ya, en un hospital. Toma ya, así estamos. Bueno, ahora estamos en la protesta a ver si nos dejan tomar tostada con tomate, incluido en el desayuno que nos dan. Ah, vale, que es que sí que os dejan, lo que pasa es que tenéis que pagar aparte, ¿no? La comida saludable la tenéis que pagar aparte, la basura viene incluida. Eso. Vale, perfecto, muy bien, tiene mucho sentido. Bueno, que entonces, yo ya estoy pensando en comer, pero 2 preguntas o 3 más y cerramos, que si no esto se queda así. Vale, pero me faltan un montón de mucosas, solo hemos hecho la oral, tenemos que hablar de la genital y de la nasal. Genital, que es la más importante, pero es que esa se merece pues hacemos un segundo episodio. Venga, vale. Venga, mucosas parte 2. Venga, eso. To be continued. ¿Qué me dices de la edad? ¿Se va perdiendo sentido del gusto con el paso del tiempo o no? Pues a ver, hombre... el gusto para los sabores es verdad que se va, pues como todo, las papilas, vamos perdiendo papilas gustativas, o sea, eso es una realidad, ¿vale? Sí que está claro que aunque las papilas se van regenerando constantemente, pues cuando tengamos 20 años habrás perdido la mitad casi de las que tenías cuando eras bebé, ¿no? Entonces sí que es verdad que conforme envejecemos nuestra respuesta a los diferentes sabores va cambiando. Pero no significa que sea peor, simplemente es diferente, ¿vale? Cuando somos jóvenes parece que nos suelen gustar más los sabores dulces,
dulces frente a los amargos, y cuando envejecemos pues puede pasar algo diferente, ¿no? Van cambiando, ¿no? El sentido del gusto, pero no quiere decir que se pierda como tal. A ver, un poco sí, pero no tanto. Oye, y un poco se pierde cuando, me estoy acordando, te he dicho antes lo de saliente de guardia, también cuando vamos en avión, ¿no? Ay, sí, que además acabo de volver de un viaje en avión y esto además es muy interesante. Además, esto sí que está demostrado, hay varios estudios, por ejemplo, el que realizaron los científicos de la Universidad de Cornell, que claro, hemos hablado de todo lo que influye en el sabor y se nos ha olvidado hablar del ambiente. El ambiente influye un montón. Por eso cuando viajamos en avión, nuestra percepción de los sabores cambia. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, al estar con esas presiones atmosféricas diferentes que hay en altitud, se suprimen los receptores dulces y se potencian los receptores umami. Entonces, por eso es tan importante cuando volamos en avión que todo sea muy, muy sabroso, ¿vale? Porque tenemos menos capacidad de percibir algunos sabores. Pero vamos, esto no solo pasa en el avión, pasa, por ejemplo, hay estudios que demuestran que cuando tú te tomas, por ejemplo, un whisky en un lugar rodeado de madera, ¿vale? Una bodega con paneles de madera, pues, y te preguntan ¿qué atributos tiene ese whisky? Pues dices, era un whisky como amaderado, ¿no? Le das como atributos del ambiente en el que estás, pero es que el ambiente también es los utensilios que vamos a usar para comer. ¿A que te sabe la comida diferente si usas unos cubiertos de metal que si te la comes con unos de plástico? ¿A que sí? ¿A que cuando te tomas la típica ensalada que viene, estas ensaladas que venden ahora, que son todo plástico, hasta con el tenedorcillo de plástico, que es que te sabe peor que si te la tomas en un plato de porcelana, bueno, no sé de qué material, de cerámica, con tus cubiertos bonitos? Es que el ambiente influye un montón, y también los rituales que tenemos a la hora de comer. Si, por ejemplo, hay gente que le gusta partir los alimentos en trocitos y tomárselos todos en trocitos muy pequeñitos, o por la mitad, o tal. O sea, todo influye, ¿vale? ¿Te has dado cuenta? Pero aquí alguien está diciendo aquí mucha investigación a nivel ya de detalle del que estamos hablando, pero nadie ha inventado todavía un helado de chocolate que no engorde. O sea, ya, todo influye y nada fluye, eso está claro. O sea, lo que es sí, sigue engordando. Pero bueno, ahí están los dispositivos estos con los que abríamos un poco, con los que introducíamos esta parte del sentido del gusto, estos dispositivos que se supone que vamos a llevar todos en nuestro móvil. Yo creo que en el futuro el móvil tendrá un pequeño sensor, pondremos la lengüita, chuparemos y veremos si algo a qué sabe, pero yo creo que nuestros escuchantes pueden responderse por ellos mismos, todavía, ¿no? Sí. Porque yo creo que todavía queda mucho. Todavía queda mucho, andamos lejos. Tampoco Alexa va a apagar todavía nuestras emociones, ¿no? Eso. Que decíamos en el otro podcast, Alexa, apaga mis emociones por hoy. Eso. Pues nada, bueno, ya última pregunta, Venga. Pregunta del millón. Yo creo que esto te lo he preguntado ya, pero si te soy sincera, no me acuerdo. Afrodisíacos, mito, leyenda. Está claro que definitivamente Rosa hoy no está saliente de guardia, está salida de guardia, porque ella siempre se va a preguntarme y como no ha terminado con los afrodisíacos. Pues sí. Hombre, porque luego has dicho que íbamos a hablar de sexo, no de sexo, no. No, de sexo no, ¿ves cómo está salida de guardia? Vamos a hablar de genitales, de mucosa genital, bueno, de cómo vamos, cuidarla. Más o cómo menos. Cuidarla, más pues, o menos. para que esté saludable. Pues sí, mira, básicamente tenemos que hablar de afrodisíacos y yo creo que aquí tú me vas a echar una mano, porque al final, ¿qué son los afrodisíacos? Pues si los intentamos definir, son sustancias o alimentos que en teoría incrementan el deseo sexual entre humanos, ¿no? Entre personas humanas. Todo esto viene de la diosa griega del amor, que se llama Afrodita y que estaba relacionada con la fecundidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy bonito hablarlo, decirlo, pero cuando uno se va a la ciencia y a la evidencia científica, pues esto sabe y huele y todo más a un poquito de efecto placebo, ¿no? Porque la ciencia, la verdad es que no tiene pruebas concluyentes de que no haya, o sea, de que alguna sustancia como tal o alguna comida en particular, pues oye, aumente el deseo o el rendimiento sexual. Digamos que el carácter afrodisíaco de un alimento tiene más que ver con la asociación mental que tú haces de ese alimento, es decir, que te hayan dicho anteriormente, de hecho, no, es que el chocolate es afrodisíaco, ¿no? Pues entonces tú ya te crees que el chocolate es afrodisíaco y a lo mejor te sube la libido, pero por un efecto más placebo, ¿no? Más que por sus cualidades nutricionales. Por ejemplo, el chocolate, las ostras, la canela, pues sí, hombre, contienen triptófano que produce serotonina, ¿no? La hormona del placer, o feniletamina o zinc, pero es que lo tiene presente en cantidades tan pequeñas que no tienen un efecto notorio, ¿vale? Lo que sí que está avalado por la ciencia son los antiafrodisíacos, y en esto tú tienes mucha experiencia, porque el mejor
antiafrodisíaco que existe es el alcohol. Porque el alcohol sí te puede ayudar a desinhibirte, ¿no? Para ciertas prácticas, por ejemplo, una persona vergonzosa, pues para hablar con alguien que te guste, etcétera. Pero luego, a la hora de tener un mayor deseo sexual, ya te digo que con el alcohol va a disminuir tu lubricación, tu excitación, tu deseo sexual, tu capacidad de llegar al orgasmo, vamos, absolutamente todo. O sea que... Que lo has dicho Anda. tú, que esta vez ¿Qué? no lo he dicho yo. Espera, que están Bueno. llamando al timbre. Vas a tener que terminar el podcast tú sola. Venga, acabo yo, que iba a decir que hablando del efecto placebo, el otro día me mandó Inés Bedmar, que fue una alumna que estuvo en uno de estos podcasts en el que hablamos de cannabis y estábamos repasando el tema de la microbiota, y me mandó un listado de todos los alimentos que podían mejorar esa microbiota y me hizo mucha gracia. Bueno, esto salió de un artículo, pero me llamó la atención porque muchos de los nombres tenían la letra K. Kombucha, kimchi, kefir, chucrut, bueno, este no lleva la K, pero lleva la C, el mismo sonido. Y es que mi hermana, bueno, que me acaba de abandonar, decía que claro, cuanto más exótico el nombre, si dices que la especia que te vas a tomar viene del más allá, entonces ese efecto placebo aumenta. Y bueno, no digo que todo esto sea efecto placebo, que seguro que tienen un montón de propiedades, sin duda alguna, pero hay un poquito de efecto placebo también. Bueno, volviendo, ¿no? Que ya han traído algo, ¿no? Esto es auténtico, ¿no? Paquete no han venido a ver el contador del agua o de la luz. Vaya, hombre, me encanta cuando llaman y pienso que es un paquete y luego me dan que no. Que va. Bueno, pues ya hacemos eso, ¿no? Porque llevamos bastantes minutillos, con lo cual hacemos una parte 2 en la que vamos a hablar de toda la mucosa nasal, de toda la mucosa genital y un montón de cosas súper interesantes, ¿verdad? Así que, por favor, conectaos al siguiente capítulo. Perdonad que lo hayamos tenido que dividir en 2 porque nos hemos enrollado un poquito más de la cuenta, como viene siendo habitual, pero no pasa nada porque esto está interesante, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Tenedlo en cuenta, todo lo que digan tan importante en otros podcasts, ¿no? Pero lo que se diga aquí... Claro, sí, lo que se diga en cada podcast es muy importante. Luego... Luego tú haz lo que puedas, como decía Katia Rocha, ¿verdad? Hoy. Bueno, qué risa. Hemos estado en el programa Belleza Capital hoy y ya con esto terminamos con Katia Rocha, que panza de reír, porque yo le decía todo, no, menos es más, los dermatólogos abogamos por el minimalismo y ella nos decía más es más. Para mí más es más. Cuanto más que hay un paso de la rutina cosmética que no hacía, pues dímela que tengo tiempo. O sea, yo siempre tengo tiempo para meter un paso más. Digo, ostras, lo opuesto a nosotras. Bueno, nos hemos reído mucho. Bueno, sí. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes para seguir hablando de mucosas. Adiós. Un beso. Adiós. Hasta luego. Adiós.